En este video vamos a dar continuidad a lo que habíamos iniciado en el gran tema de historia de la gestión y vamos a mirar algunos asuntos importantes en términos de la evolución de la gestión. Específicamente vamos a ver, a explicar los asuntos relacionados a la historia de la gestión científica, la gestión burocrática y administrativa, la gestión basada en las relaciones humanas y vamos a discutir algunos asuntos un poco más modernos en términos de las operaciones, sistemas de la información y la gestión de contingencia. Y, digamos, dar una visión acerca de lo que queremos nosotros analizar durante este curso. Es importante entender que antes de 1880, digamos, la educación acerca de la gestión no existía. Generalmente todo se daba en términos de habilidades de secretaría, o en asuntos de cómo llevar alguna forma de contabilidad en las organizaciones, pero no existían, digamos, libros o artículos acerca de la gestión. Sin embargo, 25 años después, las cosas cambiaron drásticamente, especialmente gracias a alguien llamado Joseph Wharton, desde el año 1881, quien le dio a la Universidad de Pensilvania algún dinero para establecer un departamento con el fin de educar a los estudiantes en asuntos relacionados con gestión. Después, en el año 1886, alguien llamado Henry Tow eh, presentó sus ideas sobre la gestión a la Sociedad Americana de Ingenieros. Y en su charla, pues él dijo que el ingeniero debería ser visto también como un economista y enfatizó que gestionar las personas y los procesos de trabajo era tan importante como el trabajo de ingeniería, que se enfocaba básicamente en las máquinas. Y así, de alguna manera, digamos, se inicia esta, este asunto relacionado con la gestión y empiezan a verse ya, como nosotros actualmente vemos, docenas de revistas académicas, muchos libros, cientos de escuelas en universidades que enseñan gestión, inclusive en nuestra universidad, la ingeniería industrial es un elemento crítico y fundamental en términos educativos para lo que nosotros queremos profundizar en términos de gestión. Digamos, eso fue lo que dio cabida. Bueno, a continuación nosotros vamos a dar una introducción a diferentes tipos de gestión y vamos a iniciar con la gestión científica. Bueno, y para hablar de la gestión científica es importante hablar de uno de los personajes considerados padres de la gestión científica, como fue Frederick Taylor, que nació en el año de 1856 y murió en el año 1915. Eh, Se le llama al padre de la gestión científica porque fue una de las primeras personas que tuvo un análisis a profundidad sobre lo que podía suceder con los asuntos relacionados con la gestión. Él empezó como un trabajador común y corriente, digamos, de producción de las empresas y durante esos 3 años que duró ejerciendo esa labor, pues se vio duramente afectado por lo que él denominó un día justo de trabajo, o sea, lo que podía producir una persona en la empresa de manera justa. Históricamente él ascendió y llegó a ser jefe y después, buscando ese día justo de trabajo, pues empezó a presionar un poco a sus compañeros de trabajo, entendiendo que mucho de lo que él experimentó eh, no generaba un día justo de trabajo. Entonces empezó a ejercer ciertas actividades o elementos importantes para hacer que ellos aumentaran la productividad o el desempeño en las organizaciones. Inclusive dicen que los amigos de él lo amenazaban diciéndole que no iban a aumentar el desempeño de trabajo. Y así él trató de diferentes formas tratar de generar mayor desempeño, haciendo un entrenamiento de las personas de la fuerza de trabajo, haciendo el trabajo él mismo para que sirviera como ejemplo para otros, eh, contrató nuevos empleados, los entrenó él mismo, pero se dio cuenta que existía una presión social muy fuerte que hacía que ellos no llegaran a ese día justo de trabajo que él tanto quería eh, implantar en esta organización. Inclusive en algún momento los trabajadores dañaban las máquinas para disminuir
la tasa de desempeño de productividad de la organización e inclusive amenazaron de muerte a Frederick Taylor y él por algún momento dudó y pensó en irse de ese trabajo. Bueno, pero al final, digamos, la solución o el remedio que Taylor da a esta problemática que se dio dentro de esta organización fue el desarrollo de la gestión científica. Entonces, él generalmente describía la gestión científica como 75% ciencia y 25% sentido común. Y esencialmente la describía o la definición que dio era como una forma sistemática o el uso sistemático de estudiar la mejor forma de hacer una tarea. Y aunque nosotros lo vamos a relacionar como los estudios y pruebas, métodos para identificar la forma más eficiente o la mejor forma de completar un trabajo, él ya, digamos, daba cierta, cierto, digamos, bagaje acerca de lo que podían hacer esta clase de métodos y herramientas que él quería utilizar para buscar ese día justo de trabajo. Taylor tenía cuatro principios fundamentales. El primero era el de desarrollar ciencia para cada uno de los trabajos que desempeñaba las personas. Por ejemplo, mm, eh, él buscaba el análisis y el estudio de cada una de las tareas que la fuerza de trabajo realizaba. Un ejemplo, digamos, clásico que hizo Taylor fue generar los descansos en las jornadas laborables. Antes de Taylor eso no existía y era pensado como algo, inclusive, algo loco. Pero él, digamos, en sus estudios se da cuenta que si las personas descansan podían producir un poco más. Y eso generó una de la mejor forma en la que podía hacer un trabajo una persona y fue algo bien interesante y eso se lo debemos a él. El segundo principio tiene que ver con la selección científica de la fuerza de trabajo. Entonces, él no solamente decía que tenía que seleccionarse, sino que también ellos tenían que ser entrenados y enseñados a desarrollar el trabajo por el cual se les contrató. Antes de este segundo principio de gestión de Taylor, generalmente las personas contrataban a los amigos o a los conocidos o por medios, eran, digamos, recomendados, pero Taylor de alguna manera cambia esta forma de pensar y dice, no, tiene que contratarse es por sus conocimientos, por lo que saben, por cómo se desarrollan, para que usted pueda alcanzar el máximo potencial de, de esas personas en la organización. El tercer elemento o principio de gestión crítico que Taylor nos enseña es el de cooperar con los hombres y asegurarse que todo el trabajo es hecho de acuerdo con los principios de la ciencia. Cooperar con los empleados, estar mano a mano con ellos, conocer la experiencia personal de los trabajadores y la gestión. Eh, porque este principio de cooperación, aunque nos parezca, digamos, muy de sentido común en ese momento, generalmente los trabajadores y las autoridades o las personas que estaban a cargo de las organizaciones tenían visiones muy diferentes y generalmente eran vistos como enemigos casi todo el tiempo. Entonces Taylor con la gestión científica lo que dice esencialmente es que al contrario, lo que debe establecerse en una organización es que estas dos partes tengan ese gana-gana o cumplan el objetivo que es, por un lado, los empleados obtener, digamos, altas recompensas y por otro lado, el empleador tener un bajo costo laboral para su organización. Y de esta manera, la gestión científica trataba de encontrar ese punto común para que las personas pudieran encontrarse en las organizaciones. El cuarto principio de la gestión científica tiene que ver con la división del trabajo en términos de responsabilidad entre el gerente y los trabajadores. Frederick Taylor y su gestión científica establecían que esa responsabilidad era por igual, pero antes de Taylor, las responsabilidades generalmente iban asociadas solo a los trabajadores y las personas encargadas de la gestión o las personas dueñas de las organizaciones no se hacían cargo de esta clase de cosas. Así que la gestión científica de Taylor enseña que los hombres o la fuerza de trabajo deberían todos los días ser enseñados y recibir una ayuda muy amigable de cómo realizar el trabajo, etcétera, etcétera.
Taylor creía que si se seguían estos cuatro principios de gestión, se podía conseguir el día justo de trabajo que él tanto quiso, ¿vale? Y en esencia, pues Taylor lo que trataba era alinear la gestión y los empleados de tal manera que las cosas estuvieran bien tanto para los empleados como para la gestión. Ese era, digamos, el fin común. Así que Taylor creía en los incentivos dependiendo de cómo, qué tanto se desempeñaba un trabajador y el pago está directamente asociado al desempeño del trabajador o a la productividad del trabajador. Entonces, este análisis sistemático pues utilizaba los mejores métodos, ¿no? La selección, entrenamiento, desarrollo de los trabajadores de manera científica, la promoción, la cooperación, y tuvo resultados como trabajar menos horas de trabajo y tener más breaks o más descansos, etcétera, etcétera. Y estos cuatro principios son tan actuales que aún los seguimos pues utilizando en nuestras organizaciones actualmente. Por ello se le llama también el padre de la gestión científica. Bueno, con esto finalizamos esta parte y continuaremos con los estudios de movimiento de Frank y Lillian Gilbreth.